Un ratito en la calle con Rafi. ¿Y quién es Rafi? Este que está aquí. Hoy tenemos un versículo de la palabra que me vino a la mente hace unos días, que es el creer. ¿Qué es creer? Porque hablamos mucho de los versículos, que si le crees al que cree todo es posible, que sin fe es imposible agradarle a Dios, todo eso. Pero ¿qué es creer? Vamos a llevarlo de la mano poco a poco. Voy a hablar un buen rato, hay bastantes versículos, pero vamos a llevarlo de la mano. Esta reflexión va a ser un poquito larga, pero va a ser de edificación al pueblo. Amén. Quiero que busquen en Marcos capítulo 9, versículo del 14 al 23. Por eso dije que es un poquito largo. Del 14 al 23. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, vieron que los rodeaba una gran multitud y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro, corrieron a saludarlo. ¿Sobre quién discuten?, preguntó Jesús. ¿Sobre quién discuten? Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanara. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, lo tira violentamente al suelo y él echa espuma por la boca, rechina los dientes, los estrilla y se pone rígido, trinco, como si fuera un ataque epiléptico. Así que le pedí a tus discípulos que echaran fuera el espíritu maligno, pero no pudieron hacerlo. Jesús le dijo: gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlo? Tráiganme al muchacho. Mira cómo dijo: gente sin fe, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que se lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho, quien cayó al piso retosiéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo que le pasó esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. ¿Cuánto tiempo lleva que le está pasando esto? Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. ¿Cómo que si puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Todo es posible si uno cree. Padre Santo, Padre bueno, Dios eterno, Dios de la misericordia, te damos gracias, Señor, por un día más de vida. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que es para glorificarte y edificación al pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, porque lo pusiste en el corazón para llevarlo al pueblo. Si le crees que cree, todo es posible. Ayúdanos con la incredulidad. Ayúdanos a seguir creyendo en ti, Señor. Te lo pido todo en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Jesús dijo: ¿cómo que si puedo? Todo es posible si crees. Ok, vamos a una pequeña introducción. En este pasaje que estamos estudiando ocurre algo bien interesante después del Señor haber mostrado su gloria en una manera especial y 3 de sus discípulos le había permitido escuchar el testimonio del Padre, que le enseñaba como el Hijo de Dios. Ahora la escena narrada por Marcos nos muestra que los otros 9 discípulos habían quedado en otro lugar y se enfrentan a una multitud sorprendida ante la incapacidad de los discípulos de mostrar la misericordia de Jesús a un muchacho enfermo y endemoniado. Pero llega Jesús en su ayuda, atiende la situación, da una declaración que es la base y título de nuestra reflexión en esta oportunidad. Declaración para algunos puede ser un aguero, pero vamos a ver qué nos es eso. El Señor nos dice: al que cree, todo lo es posible. Vamos a ver. Primero, al que cree en Cristo. Nuestra primera enseñanza en este pasaje nos dice: al que cree,
todo lo es posible. Esto es al que cree en Cristo. La frase que da el Señor, que titula nuestra reflexión, no es un mantra o un amuleto. No habla de tener una actitud positiva o de estar convencido que todo va a salir bien, como algunos erradamente han considerado. No es confesar o declarar sanidad, prosperidad, bendición, hasta maldiciones. No significa creer en tus palabras. Tienen poder que lo que declare, eso se hará. No es decir, yo tengo fe que esto me va a salir bien. O si algo sin el seguro del carro vigente, la policía no me va a parar. No significa nada de esto. Al que cree todo le es posible. Significa que cada ha de impedir que se cumpla todo cuanto Dios ha dicho se hará en tu vida, en tu familia, en la nación, en el mundo que Dios creó y donde te puso a vivir. En especial a ti que te llamó a su reino y vivir para su gloria. Todas las promesas y todas las enseñanzas de Cristo te será posible si crees en Él, si crees en Cristo. Esto no es si le crees al que cree todo es posible. Es creer en Cristo. No es que todo lo que tú digas será bueno, o como dice, si tienes el carro que no tiene malvete, si creo el guardia no me va a dar un boleto. No, esos son consecuencias. Pero es en Cristo. Si crees a Cristo es posible, porque Él puede hacerlo. No somos nosotros, es en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ni por encima ni por debajo. Es en Cristo. Nosotros Él y Él en nosotros. Número A, la letra A, el Hijo de Dios. Insistió a los que han seguido este estudio de Marcos, que dice el verso 1 del capítulo 1, el principio del Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Todo el libro, todos los relatos, todas las enseñanzas de este libro apunta a declarar las buenas noticias de Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios. Todo lo que Cristo ha hecho hasta el momento, una otra vez, confirma que Él es el Hijo de Dios. El pasado relato de la transfiguración presenta el testimonio de Dios al Padre, señalado a Cristo como el Hijo de Dios, a quien debemos oír. Pero a pesar de esto, había gente como la hay ahora, hoy en día, que no creen en Jesús como el Hijo de Dios. Cuando el Señor desciende del monte con 3 de los discípulos, se encuentra con otros 9 y una multitud y unos escribas que disputaban con los discípulos que no pudieron echar fuera un demonio. Los escribas están discutiendo con, o hasta podemos pensar, burlándose de los discípulos, no considerando los hechos poderosos de Jesús, ni lo que en su nombre había hecho en otros lugares. Los discípulos, como veremos pronto, y por lo tanto no consideramos a aquel que era el maestro de los hombres, el Hijo de Dios. Muchos quieren los beneficios de Dios, pero no quieren a su Hijo. Hoy gritando acuerdo de paz, piden paz y odian a Cristo, el único que puede dar verdadera paz, y odian a sus seguidores, pero se automotivan y motivan a los demás que todo es posible, pero no creen en aquel que hace todo posible. Una cosa es que nos digan que es posible, otra cosa es que le creamos al que todo lo es posible. Son dos cosas diferentes. Muchos dicen ser cristianos y creen en Jesús, pero no lo obedecen. No se someten a su palabra, tienen mucha información de Jesús, pero no hay un cambio en su vida. Muchos oran, hasta ayunan, otros diezman, ofrendan, pero con motivaciones equivocadas. Otros hasta hacen pactos financieros pensando de que de algún modo podrán obligar a Dios a darle lo que quieren, porque hacen estas cosas y se olvidan que piden y no reciben porque lo hacen mal para gastar en sus deleites. Santiago 4:3. Pero al que cree en Cristo todo le es posible porque cree en aquel. Muchas veces el cristiano cree en Cristo, no le cree a Cristo. Creen en Cristo porque existe, pero a su palabra no le creen. Ahí está el creyente.
sea, yo me considero creyente, un cristiano creyente. Hay mucha gente que son cristianos, pero no son creyentes. Y piensa que por sus obras lo están haciendo bien, para que no se gloríen. Porque el que cree, todo lo es posible, pero es en Cristo Jesús. No es en nosotros. Sí, tenemos que creer en nosotros. Una cosa es creer en nosotros que sí podemos. Otra cosa es creerle a Cristo que Él lo puede hacer. Nosotros llegamos a lo posible. Él hace lo imposible. La B. Aquella era la A. Ahora vamos para la B. Quien tiene misericordia. El Padre trajo a su Hijo a Cristo, pero no a ellos sino a 9 de sus apóstoles. Seguramente ha oído de Cristo. La poca fe que tenía le llevó a pensar que Jesús era misericordioso, que ninguno de los que había venido a él había sido rechazado y avergonzado. Ese conocimiento que hace para parte de la fe lo llevó a venir a Cristo, pero en principio no lo encuentran, sino a los 9 que esperaban a su Señor. Tal vez esto haya sido un poco frustrante para él, pues no era directamente Jesús el que lo atendería, pero en estos casos algo de misericordia podría encontrar en los discípulos de Jesús. La fe de este hombre no era completa, pero indica que había algo de esperanza en la misericordia del Señor. La fe de los discípulos tampoco era completa, pero su actitud de atender a este hombre y su hijo nos indica que mostraron la misericordia que mostraba Jesús a los que acercaban a él. A pesar de su fracaso de hacer una misericordia efectiva, se ha dicho de paso, hermano, que somos nosotros los encargados de reflejar al mundo la misericordia de Cristo, pero no seremos efectivos en ello si nosotros mismos no somos diligentes en perseverar en los medios de Dios nos ha dado para fortalecer nuestra fe. Somos llamados a testificar de aquel que es poderoso para tener misericordia de todo. Somos llamados a creer en aquel que tiene misericordia, para el cual no hay nada imposible aquel. A ver, los discípulos, el papá lleva al hijo endemoniado a los discípulos, y los discípulos trataron de reprender, pero no pudieron. Está bien, por su fe, por el creer, pero tuvieron misericordia porque lo trataron, lo intentaron, pero la gente lo juzgó. Y Jesucristo dijo: hombres de poca fe, hay que tener un poquito más de fe. La C, cuya palabra es verdadera. El paralelo de Mateo nos indica que estos discípulos no tuvieron fe para actuar en este caso. Y esto a consecuencia de su falta de perseverancia en la oración. Tal como al final del pasaje de Marcos se menciona también, parece que no mantuvieron la misma convicción en el mandato de Cristo que antes había escuchado y ejecutado. Veamos lo que vieron ellos antes y que nos relató Marcos capítulo 6, versículo 7 al 13. Yo les pregunto, hermanos, el poder y la autoridad que el Señor le dio a los 12 en el texto que acabamos de leer, ¿se los dio solo por un momento o fue permanente? La fuente de este poder y autoridad es momentánea o permanente. ¿Quién es la fuente de este poder y autoridad? Es Cristo. Y lo que Él dice se cumple. Lo que Él dice es verdadero. Algo falló entonces a los discípulos con esta convicción. Ha fallado tu fe al fallar tus convicciones respecto a la fidelidad de la palabra de Cristo. ¿Crees que es justificable tu incredulidad, tu queja, tu irritabilidad ante la adversidad de la vida, tu falta de oración o devoción a Dios a pesar de los problemas? Debemos botar la toalla en lugar de clamar al Señor, que nos ayuda a confiar en su palabra y hacer lo que Él nos nada. Al creer, todo le es posible. Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Y no solo Pablo, sino todo el creyente puede vivir en Cristo cualquiera que sea su situación. Ya tenemos que dejarnos la queja. Es que yo soy un ser humano, es que yo fallo, es que soy medio incrédulo,
No, pero si dice Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y por qué dejamos de creer? ¿Será porque no oramos? ¿Será porque no leemos la palabra? ¿Será porque no ayudamos? ¿Será porque no nos amamos a nosotros mismos? Queremos amar a los demás, pero nosotros nos detestamos. ¿Será que por eso el creer no aumenta? ¿Se queda stand-by? ¿Será eso? Segunda parte. Al que descansa solo en Cristo. La segunda enseñanza de este pasaje nos dice: al creer todo le es posible. Esto es al que descansa solo en Cristo. La gente se admiró, se sorprendió cuando Cristo apareció. Tal vez no esperaba tan rápido, pero contemplar su presencia fue de esperanza para el padre del muchacho, que no solo sufría de la enfermedad como la epilepsia, sino una posesión demoníaca. Leamos nuevamente el versículo 17 al 22 de este pasaje. La situación de este hombre y su mujer no era nada sencilla. La falta de fe de los discípulos fue muy vergonzosa, pero en medio de su fracaso e incapacidad, todos fueron llevados a poner su mirada en Jesús para así poder descansar solo en Cristo. Cuando dice el creer todo lo es posible, es en Cristo. Si le crees al que cree, porque Jesucristo cree, si le crees al que cree, que es en Cristo, descansar en Él, porque Él es el que lo va a hacer. Porque nuestra fuerza es con el Espíritu, no es con nuestra propia fuerza, es a través del Espíritu Santo. Es en Él, es creerle a Cristo que Él lo va a hacer. Lo imposible lo va a hacer. Nosotros hacemos lo posible, pero Él lo hace lo imposible, lo sobrenatural. En su misericordia, vamos a leer un poquito. Nadie podía ayudar a este muchacho que desde niño padecía no solo de la enfermedad, sino los ataques malvados de un espíritu inmundo. Nadie lo podía sacar de esa condición sino solo Cristo. Recordemos, hermanos, que todos por naturaleza nos hallamos muertos en delitos y pecados, y incapaces de tener vida en nosotros, incapaces de hacer algo bueno según Dios, esclavos y sujetos a perversos ataques del diablo para destruir nuestras vidas. Y solo hay uno que puede liberarnos, que puede darnos vida y sacarnos de las condiciones miserables en las que nos encontramos. Y ese es solo Cristo, Jesucristo. No lo hace por alguna obligación que tenga para con nosotros, sino por su gran amor con que nos amó, por su gran misericordia. Tito 3, 4, 7. A esta misericordia quedaron expuestos los discípulos, la multitud y este hombre con su hijo, que por los pasajes paralelos somos informados era su único hijo. El dolor era muy grande, la aflicción indecible, pero estaba siendo llevado a descansar en la misericordia de solo Cristo. Relata que tiene un hijo, que tiene una condición, que tiene una enfermedad. Se lo llevan a los discípulos no pudieron, quedaron avergonzados en la multitud. ¿Por qué? Porque no oraban. Por eso Cristo, cuando baja del monte, los cogen durmiendo y dice: ni una sola hora pudieron orar. ¿Sabes? Sí, somos seres humanos, pero no hay excusa. Solamente creer en Cristo, descansar en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La ve en su poder soberano. El padre de este muchacho pide compasión en el versículo 22, pero también manifiesta la imperfección de su petición. Tal vez el fracaso en la efectividad de los discípulos para manifestar la misericordia y el poder sanador del Señor fueron un tropiezo para su fe, al punto de poner en duda el poder soberano de Jesús. Ya hemos dicho que Jesús es el Hijo de Dios, que nada es imposible para Él. Los discípulos ya habían visto el Señor sanar enfermos, echar fuera demonios, ordenar al mal y al viento enmudecer, multiplicar la comida. Entonces sabía que para Él todo era posible. Y seguramente el padre del muchacho epiléptico también lo había escuchado.
pero a todo le faltaba descansar, confiar en ese poder soberano de Cristo, del cual había sido informado. Tristemente, ese sigue siendo el pecado de muchos de nosotros. Dudamos que Dios puede cumplir su palabra hoy, en nuestro aquí y ahora. No confiamos que Él hará lo que es mejor, lo que bien tenga para su gloria y nuestros beneficios. A veces decimos, yo sé que todo es posible para Dios, pero no sé si me pueda o me quiera ayudar a mí en mi condición particular. Y disfrazamos nuestra incredulidad de falsa humildad y sumisión a la voluntad soberana del Señor en nuestra situación particular. Al creer todo lo es posible. Es la respuesta del Señor para que este hombre y todos los que escuchan descansen solo en Cristo Jesús. Muchas veces nosotros somos así. Yo sé que todo lo puedo en Cristo fortalece. Sé que para Dios nada es imposible. Pero ahí tenemos la duda. Pero no sé si pueda conmigo. No sé si pueda. Porque el pensamiento de Él es sí y el amén. ¿Y por qué nosotros no podemos creer en eso? Que para Dios nada es imposible. Si Él hizo el mundo, Él hizo la humanidad, Él hizo la naturaleza, Él hizo los animales, Él hizo todo. ¿Tú crees que no puede con los problemas particulares que nosotros tenemos o con las deudas? Que de repente sale un dinero y podemos saldar las deudas. Si para Dios nada es imposible. ¿Y por qué dudamos? Porque queremos ver para creer. Queremos ser como Tomás. Ver para creer. Cuando la fe es creer, caminar sin vista. No es caminar viendo, es caminar sin ver. Es creer. No es entendimiento. Es creer. Lo malo es que queremos entender. Dios hizo esto, se metió por aquí, hizo... No es entender. Es creer. Solamente creer. En su gracia, el número C. En su gracia. Dice el Señor, encuentro al si puede o en nuestra palabra, como si puede. El punto no es si el Señor puede o no. El punto es creer, confiar, descansar en Él. Pues al que cree, todo le es posible. Es posible enfrentar la adversidad en paz. Es posible soportar la enfermedad, ser sanado, ser restaurado. Posible construir nuestros hogares como Dios quiere. Es posible vivir con todo lo que necesitamos para dar gloria a Dios aquí y ahora. Es posible cumplir nuestra misión como luminares del mundo si el objeto de nuestra fe es solo Cristo. Y la convicción de vivir para Dios, de hacer las cosas que le agradan, surgen de un corazón transformado para dar gracias de Dios que sabe no merecer nada. Pero el Señor está dispuesto a bendecirle y esto nos lleva a nuestra tercera enseñanza. Sí se puede vivir como Dios quiere que vivamos, creer como Él quiere que creamos, que nos salga como Dios quiere que nos salga, no como creemos, como Él quiere que nos salga. Solamente es creer, solamente es creer. La 3, al que viene rendido a Cristo. Al que cree todo le es posible. Esto es al que viene rendido a Cristo. Al que viene sin reclamo, sin argumento para exigir algo de parte de Dios, al que se rinde y confía en sola gracia de Dios y no en sus obras de justicia. Romanos 11:35. Con mis hijos hemos estado leyendo la historia de los reyes de Israel y de Judá y reflexionamos en la oración de un rey que pide al Señor recordar que se ha comportado bien delante de Dios, pero al añadir el Señor más años conforme a su oración, evidenciamos el orgullo de su corazón. Nada tenemos que reclamarle a Dios. Nuestras obras propias son trapos de inmundicia y no nos queda más que rendirnos ante Él. Así que el que cree todo le es posible al que viene rendido a Cristo. Nosotros hacemos las obras del Señor porque nos manda, porque queremos obedecer, no porque los merecemos. Porque a la hora de la verdad, nosotros sin Dios, como dice, somos trapos de inmundicia, no somos nada.
Y Dios sin nosotros sigue siendo Dios, sigue cogiendo otra gente. Pues solamente es creer y rendirnos a los pies de Cristo. Si le crees al que crees, todo lo es posible. Reconociendo su incredulidad, el padre de este muchacho enfermo y endemoniado clama con lágrimas, está llorando, está desesperado. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Reconoce que ha sido incrédulo, que no ha mirado realmente a Cristo, que no ha descansado en Él, en lo que Él hace. ¿Cuántos de nosotros somos culpables del mismo pecado? Pensamos que siendo incrédulos vamos a conseguir algo del Señor cuando nos demanda confiar y descansar en Él. ¿No fue acaso esa su queja al decirle a todos: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Pero estaba llevando a todos a confiar solo en Cristo, trayéndolos a rendirse por completo a Él. Muchas veces nosotros somos incrédulos. Por eso cuando la multitud llevan a Jesucristo, a la multitud, a los enfermos, a todos son sanados. Pero dice que en Israel, en Jerusalén, se fue triste porque había incredulidad. Que es lo contrario de fe, es no creer, dudar de lo que Jesucristo puede hacer por ti. Por eso dice incrédulo, y son incrédulos. Están dudando de lo que yo puedo hacer por ustedes, implorando su ayuda. Este hombre, el padre del muchacho, en su clamor está diciendo: Señor, he venido porque tengo esperanza en ti, pero sé que mi esperanza, mi fe, mi confianza en ti no es fuerte, no es como tú demandas, pero por ayudarme a creer, recuerden que un corazón contrito y humillado no lo rechazará el Señor. Los discípulos, los que escuchaban tú y yo, debemos como este hombre clamar al Señor: ayuda a mi incredulidad, perdona mi pecado por no creer lo que tú dices, por no confiar realmente en ti, por no hacer lo que tú mandas. Debemos decirle al Señor: ayúdame, Señor, socórreme. Solo entonces veremos que al que cree todo le es posible, al que viene rendido a Cristo, y entonces será posible. Esa es una de las oraciones bien importantes. Ayúdame con mi incredulidad. Porque no está diciendo ayúdame a yo creer en ti como tú quieres que crea. A ese nivel de creer, de nunca dudar. Somos seres humanos, pero no tenemos la excusa. No podemos tener esa excusa: es que soy incrédulo, es que mi fe es poquito. No, Señor, ayúdame con la incredulidad, ayúdame. Estamos reconociendo que estamos fallando en la fe, estamos fallando en el creer. Y ayúdanos a levantar ese creer más fuerte, como Dios quiere que la tengamos. Sosteniendo de su mano, el Señor libertó al muchacho echando fuera el demonio, quien escandalosamente sale de él y hace pensar a todos que el muchacho había quedado muerto, tal vez para desacreditar al Señor. Pero Cristo toma la mano del muchacho, lo levanta y lo entrega a su padre, libre y completamente sano, provocando que todos dieran toda la gloria a Dios. Eso sigue haciendo el Señor con nosotros. Nos liberta del pecado, nos toma de la mano. No somos nosotros los que nos agajamos de la mano de Dios. El que Dios quien nos sostiene, es Dios el que nos sostiene, el que nos levanta y tiene misericordia de nosotros. Hoy también nosotros podemos decir que hasta aquí Él nos ha sostenido. Aquí es que vemos la misericordia, pero nosotros no agajamos a Dios, Dios nos agarra a nosotros. Si 70 veces cae el justo, Dios lo levantará. No nosotros vamos a levantarnos. Él es el que nos levanta. El justo, el que actúa correctamente, el creer en Cristo Jesús, que sí puede hacerlo. Porque la gloria y la honra siempre se la va a llevar Dios. Y todo es Él. Y para Él, y siempre es hacia Él. Todo el tiempo. La conclusión: al que cree todo le es posible. No es un mantra, no es un permiso de reclamarle a Dios a lo que Dios dice en su palabra. No es reclamar. Yo reclamo, yo declaro. Dice la palabra: lo que confesaras con tu boca se hará. Pero puede ser bueno como que puede ser malo también.
Pero no es reclamar una posesión. No, porque eso es de Dios. Él tiene misericordia con quien te quiere. No somos nosotros, es Él. Es confiar en aquel que todo lo puede, en aquel que tiene misericordia de su pueblo, es descansar y creer en su palabra y someterse a ella. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos permita experimentar al que cree. Todo lo es posible. Mis hermanos, solamente es creer. Es fácil escribir esa palabra, creer, pero difícil de ponerla en acción. El creer. Nos está pidiendo creer. Juan 3:16. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. No dice para que todo el que dé diezmo, es creer. Si le crees al que cree, todo es posible. Creer es confiar en el Señor, en Cristo Jesús plenamente. Lo imposible. Y dice la palabra de Dios que nosotros ahora vamos a hacer cosas más grandes de las que Él hizo. Significa que Él nos da la autoridad por su palabra, por amor a su palabra, que cuando reprendemos demonios, salen fuera los demonios. Que cuando le ponemos las manos a los enfermos, son sanados. Que si le ponemos la mano a la vista a los ciegos, podrán ver. Los que son sordos podrán escuchar. Los que no pueden hablar, podrán hablar. Los que no pueden caminar, pueden caminar. Porque las señales nos van a perseguir. Pero es si le crees al que cree, todo es posible. Si descansamos en Cristo Jesús. Por eso dice, y Pablo le escribió a la carta de los Filipenses 4:13, la famosa 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es por encima ni por debajo, es en Cristo, dentro de nosotros y nosotros dentro de Él, porque todo es Él. Por eso dice la palabra de Dios, y lo dice Jesucristo: yo soy la vid, ustedes son el pámpano, fuera de mí nada podéis hacer. Pues tenemos que estar dentro, injertados en Cristo Jesús y empezar a creer. Y una de las oraciones bien importantes que le dijo el padre del hijo endemoniado: Señor, ayúdame con la incredulidad. Muchas veces nosotros somos incrédulos y no nos salen las cosas. Creemos, pero no lo ponemos por obra, no lo ponemos en acción. ¿Por qué? Porque no oramos como tenemos que orar, porque oramos por nuestro deleite. Por eso dice que cuando pedimos mal, no se concede, porque pedimos para nuestro deleite, no para glorificar al Padre, que sea por la voluntad del Padre. No leemos la palabra, no oramos ni ayunamos, no nos amamos, no ayudamos al prójimo, no hacemos nada. Vamos a la iglesia, oramos, al culto, aleluya, 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 pero cuando salimos del culto somos los mismos. ¿Qué está pasando con el pueblo? Mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque no queremos leerla, porque no queremos creer, porque estamos dudando de que Cristo lo pueda hacer. Cristo puede hacer esa particularidad que tú tienes en tu corazón, ese problema tan grande. Él lo puede resolver. Él te puede ayudar a resolverlo y me puede ayudar a mí a resolverlo. Que no es fácil, porque estamos creyendo en algo que no vemos, pero sí lo sentimos en nuestro corazón. Mi hermano, que el día de hoy sea una palabra de edificación, que si le crees al que cree, todo es posible. Solamente creer y confiar. Eso nos lleva a obedecer. Leer un poquito más la palabra, orar un poquito más, ayunar un poquito más. Estamos en los últimos tiempos, mis hermanos. Y si le crees al que cree, todo es posible. Amén. Cuídense. Un ratito la calle con Rafi. Y que Rafi esté aquí, nos vemos para la próxima. Bye.